Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo. Y pues el día de hoy tengo el honor de presentar a dos periodistas mexicanos. Bueno, pues vamos a hablar temas respecto a la violencia que se vive aquí, que se vive en Latinoamérica, y también vamos a hablar algunos temas importantes, interesantes respecto al ejercicio periodístico. Bueno, pues por aquí tenemos a Emanuel Gallardo. Emanuel Gallardo, bienvenido, qué gusto verte. Hola, Margarita. Es un placer que estés con nosotros y pues que vamos a dialogar pues con un compañero que es una insignia y que es aquí, J. Jesús Lemos. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Mago? Gracias por saludarnos por aquí, por estar con nosotros en este espacio y por supuesto saludo con mucho cariño y mucho gusto a nuestro querido Emanuel Gallardo, sin duda alguna un periodista de mucha referencia por haber tocado uno de los temas más sensibles en México, que son las mafias extranjeras, una de las mafias extranjeras que operan en nuestro país. Y pues bueno, yo agradecerte esta posibilidad que me das para platicar con él, contigo, sobre esta violencia. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Saludos a los dos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Margarita, por permitirme platicar con ustedes, por permitirme platicar con su audiencia. Gracias, Emanuel. Oye, pues vamos entrando y haciendo lumbre. ¿Qué te parece? Yo quisiera tocar contigo un tema muy importante que tiene que ver, fíjate que estamos tan acostumbrados a los clichés que nos mandan desde la palestra presidencial, que en México parece que ya no hay periodismo que pueda refutar lo que dice el presidente. Y para el presidente López Obrador, así como no existe ni siquiera grupos criminales que hacen fentanilo, tampoco hay mafias internacionales en México que estén detonando la violencia. Yo quisiera, Emanuel, que nos comenzaras a platicar un poquito, si puede, obviamente sabes mucho del tema, que nos comenzaras a platicar un poquito qué tanta es la participación del crimen organizado internacional en esta detonación de la violencia que ocurre en México, porque hay que decirlo, no toda la violencia en México corresponde a los cárteles de las drogas y nada más mediáticamente se focaliza siempre la visión hacia esas agrupaciones. ¿Qué tanta responsabilidad hay en cuanto al incremento de violencia en el país a organizaciones criminales que se han formado internacionalmente y que vienen de otros países? Pues yo podría decirte que yo entendí un poco más al respecto sobre estas colusiones que hay entre las instituciones del Estado con los grupos criminales a partir de lo que escribí en el libro Así nació el diablo, específicamente en el año 2005, cuando la detención del israelita Ben Suchi, el mafioso judío que mataron dentro de un restaurante en Plaza Arts hace 5 años y de quien hablo en el libro, pues su caso es un ejemplo, ¿no? de esa cercanía de la mafia, tanto con la mafia sinaloense, tanto con el Estado, así como con la misma Venezuela, ¿no? Con regiones en Latinoamérica, por lo menos desde hace 20 años. Y de esa corrupción que imperó en la Agencia Federal de Investigación, la AFI, pues como se acordarán, Benjamín Suchi había sido atrapado en la colonia Polanco en 2005, en una detención que fue anunciada con bombo y platillo por el entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Gabriel Regino. En aquel momento la versión oficial de la SSP nos distrajo con la fake news sobre el peligroso agente de Mossad, experto en no sé qué tanta cosa, capaz de armar a policías chilangos, etcétera. Y por alguna razón prefirieron no hacer pública la información confirmada de que este israelí era protegido por la Agencia Federal de Investigación y que tenía al menos una salida de México, así como una entrada y otra salida a Venezuela, con un pasaporte ni más ni menos que pues mexicano, a nombre de un tal Carlos Mena Pérez, quien según un juez venezolano, sí, el juez Sambiorix Polanco, que fue el que lo liberó
pocos meses antes de que llegara a México y fuera prendido en 2005, pues el juez Sambiorix Polanco Pérez dijo que contaba ese pasaporte con todas las medidas de seguridad que en ese momento se solicitaban para esos documentos internacionales de viaje. Entonces, desde antes de esa detención de este israelita en Polanco, ya la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina tuvo información compartida por el CISEN de que la AFI protegía a este mafioso, al grado de ocultar el tema durante las mesas de trabajo que hacían de forma interinstitucional y que se llevaron a cabo durante el gobierno de Vicente Fox en el federal y de López Obrador en la Ciudad de México. En esas reuniones precisamente participaba el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública y pues la corrupta AFI, dirigida en aquel tiempo, como ya todos sabemos, por policía criminal Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos, esperando sentencia, y quien aprovechó pues este cargo para mover a la Agencia Federal de Investigación a favor de los intereses del cártel de Sinaloa. Y pues bueno, el CISEN le pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que no tocaran el caso en las mesas interinstitucionales sobre Bensuchi, pues porque contaba con la protección de la AFI gracias a su relación con Edgar Pérez Villarreal, con la Barbie. En aquel tiempo operador de los Beltrán Leiva, poco antes de que hubiera el rompimiento con Chapo Guzmán. Entonces, por ser amigo de Bensuchi, con quien tenía relación, hay fotografías de ambos en Acapulco, en el Palladium, pues tenía esa facilidad para poder ir, venir, salir de México, al menos en una ocasión, rumbo a Venezuela, como les explico, llegar e intentar traficar 20 kilos de cocaína que al final terminaron siendo nada, porque en todo este entramado criminal que no se platicó, que poco se comentó al respecto, pues este tipo ya venía siendo buscado por las autoridades israelíes desde hacía mucho tiempo y en Venezuela lo soltaron. Nadie le informó al gobierno de Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal en aquel entonces, de este peligroso criminal israelí, y entró de nuevo a México. Pero pues era el 2004, era el año en el que el rey Zambada, hermano del Mayo, tenía comprada la Policía Federal, que vigilaba el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lo que le permitía mover hasta 250 kilos de cocaína en vuelos internacionales. Es esa relación que existe entre el cártel de Sinaloa, lo que es la corrupción institucional, y estas personas que vienen de otros países aprovechando de los niveles de corrupción que desde siempre han habido en México y que tal pareciera que pues ese combate a la corrupción está llegando a cuentagotas porque pues la crisis de inseguridad continúa, la injusticia social en regiones del país incendiadas por la violencia continúa, ¿no? Entonces, pues es la corrupción la que le permitió a este hombre y a las mexicanas que lo acompañaban, a este Bensuchi, a regresar a México sin mayores problemas. Entró por el aeropuerto, así como salía la droga, así entraba este hombre operador, sí, hasta que le tuvieron en México, y en 2005, pocos meses después de que salió de Venezuela, entró a México de nuevo con un pasaporte mexicano que alguien se lo emitió por la corrupción. Es importante entender el peso de la corrupción que Genaro García Luna promovía, auspiciaba dentro de esta institución. Y bueno, en Venezuela ya perdió sus kilos de coca, lo llevaron hasta 2019 a regresar a cobrar una deuda y pues terminó muerto en el Hunan. Mago. Sí, bueno, Mago? Sí, no, digo, se habla poco, como bien dice Jesús, que de un país sudamericano como Venezuela nunca escuchamos una corrupción así, ¿no? Y que hiciste tú esta relación, esta investigación profunda y que te lleva allá. Y pues como bien decías al principio, Manuel, pues es un ejemplo de una mafia internacional y que opera y que va y regresa aquí, ¿no? Entonces, pues ahí lo tenemos, invitamos al público para que también lea tu libro, que lea como de algo de esta narrativa que nos daba el Estado, ¿no?
que no nos quedemos con eso, que podamos llegar, y bueno, como tú llegaste a partir de, acá está el libro, de la investigación, ¿no? Y que decir, oye, esto no me cuadra, esto que está pasando aquí, pero pues creo que revela la complicidad de las autoridades, ¿no? O sea, dices, entra con un pasaporte falso, sale, está 10 años en Israel, regresa, vuelve a entrar como si nada, pero volvió a entrar ahora sí aquí en México en 2019, Manuel, con el pasaporte verdadero como israelí y ya con esos Sí, antecedentes penales. la corrupción en el sistema de justicia venezolano, que por 9 meses lo Ajá. mantuvo preso, Uh-huh. la corrupción en el sistema de justicia venezolano le reconoció el pasaporte mexicano a nombre de Carlos Mena Pérez, a pesar de que autoridades israelíes les habían dicho que ese hombre no era un Carlos Mena Pérez, sino que era Benjamín Suchi, que era prófugo de la justicia israelí y que querían hacer todo un movimiento para poder ir por él, lo cual sí sucedió, pero en México, obviamente lo explican ahí en el libro, que muchas gracias por mostrarlo. Se explica en el libro cómo es que es el sistema de corrupción venezolano en su aparato de justicia, en donde igual... Perdón, Manuel, perdón. ¿Se podría decir que fue un acuerdo entre el gobierno mexicano de esa época, el gobierno federal, con el gobierno venezolano? No, yo creo que México. de gobiernos, yo creo que fue la corrupción dentro del sistema judicial que recibió pues la corrupción, los dineros que pudieron haber pagado la libertad de Densuchi y 2 más de sus acompañantes, 2 de ellas mexicanas, pero estuvieron sus abogados disparando apelaciones. Más allá de un acuerdo entre gobiernos, yo lo veo más que nada como pues un apoyo que tenía parte de la delincuencia organizada a la cual él pertenecía en México, o sea, la organización de Sinaloa, que no lo dejó y que estuvo ayudándole a pagar abogados que a punta de apelaciones, perdón, pudo salir Suchi en diciembre de 2004 y diciembre, en febrero prácticamente fue cuando se dio ya su detención en México. Entonces, no. Antes de que sigas, Emanuel, déjame nada más establecer una línea de tiempo para que nuestra audiencia sepa de qué periodo estamos hablando cuando llega esta mafia israelita a México. Hay que decir que era secretario de Gobernación Santiago Krill, se tuvieron que haber dado cuenta, el sí, CISEN tuvo que haber informado, ¿no? Me imagino. Desde luego, y lo que pasa es que cuando estamos hablando de que fue 2005, ¿me entiendes? Un año antes de que fueran las elecciones, Felipe Calderón, etcétera, pero que ya se estaba nombrando a Genaro García Luna como el próximo secretario de Seguridad Pública Federal. Estamos hablando de una época en la que el poder de García Luna, el cual está ahora dando este proceso como operador del cártel, pues estamos hablando de que su poder permitió que delincuentes operaran sin ningún problema dentro de las instalaciones del aeropuerto, que delincuentes que venían de Israel, sí, de una mafia israelita, porque 2 de ellos ya tenían antecedentes, ¿sí? El gobierno israelita estaba dando específicamente información sobre quiénes eran estas personas, no eran delincuentes comunes, eran personas que pertenecían a una mafia grande. Y pues sí, es la colusión, se prueba una vez más esa colusión que existe entre las autoridades del Estado y los grupos de la delincuencia organizada. Sin ellos no podrían operar. Y hay que decir también una cosa, que obviamente en el gobierno de Vicente Fox, que es de lo que estamos hablando, que es cuando llega esta mafia delictiva, este grupo delictivo de Israel, pues ahorita vamos a ver con quién pactó o cómo se acomodaron, pero de lo que tenemos que establecer un principio básico es de quiénes pudieron haber sabido de la llegada de estos grupos que vendían a desestabilizar el país. Secretario de Relaciones Exteriores, pues claro, en aquel tiempo Jorge Castañeda Gutman, que luego fue suplido por Luis Ernesto Derbez. Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García. Secretario de la Marina, Marco Antonio Peirot González. Secretario, fíjate aquí que me llama mucho la atención de este periodo que estamos hablando,
hablamos de un secretario de Seguridad Pública que te va a ser conocido, Alejandro Gertz Manero, en el gobierno del presidente Cuidado, Vicente Fox. cuidado. Sí, entonces hablamos de personajes que tuvieron un grado de responsabilidad en permitir la presencia de estos grupos criminales en México, ¿sí? Ahora, mi pregunta, mi querido Emanuel, este grupo que llega, el de Ben Suchi, del israelí Ben Suchi, llega y pacta con algún grupo criminal mexicano para poder operar en el país. Yo investigué, él únicamente tenía contacto con otra persona de origen israelí. No era un grupo, no era una célula. Pero aquí con quien llega directamente y con quien es con el que mantiene contacto es con la Barbie, es con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y con el que al tener esta conexión, esta pues relación, es que obtiene también de alguna forma los beneficios que tenían los pertenecientes allegados al cartel de Sinaloa y con la protección de la Agencia Federal de Investigación. Pero que yo tenga conocimiento y con base en investigación eran más de 2 personas de origen israelí. Pero a final de cuentas era la Barbie, y hay que recordar que la Barbie en aquel tiempo pues era uno de los más grandes operadores del cártel de los Beltrán Leiva, junto con Edgar, perdón, con Sergio Enrique Villarreal El Grande. Barragán, el famoso Grande. Entonces, aquí podríamos entender que hay una conexión entre los israelitas que llegan en aquel tiempo, en el 2004, 2005, que llegan y se establecen en México y que pactan, pues por supuesto, con el grupo criminal más importante de la época, que serían el cártel de los Beltrán Leiva. Recordemos que la Barbie, pues, operaba como principal ejecutor de las órdenes de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Entonces, aquí me queda una duda, mi querido Emanuel. La presencia de este grupo israelita que llega a México en aquellos tiempos y que se establece, ¿qué territorio es el que finalmente ubican y en dónde se asientan? Ciudad de México y en el Estado de México, en la zona de Interlomas, es donde se asienta Ben Suchi. Y algo que también es importante destacar, justamente en esta línea de tiempo y para ubicarnos, echándonos la vista hacia el pasado, es que la situación que lleva Ben Suchi a caer en la cárcel en Venezuela es que alguien lo delata, y lo delata después de que hubo un asesinato dentro de un restaurante en la ciudad, en la ciudad portuaria de Caraballero, Venezuela, en donde mueren 2 personas, ¿sí? Y la policía venezolana detiene a ni más ni menos que a Diego Rastrojo, a Diego Pérez Henao, el Rastrojo, el fundador de las Rutas Campesinas, este colombiano narcoparamilitar, que fue el enlace directo que tenía en aquel momento la familia Valencia, Abigail González Valencia, para la de droga, y aparte de cocaína, y aparte fue la persona que le provió a 3 excombatientes para que fueran los que instruyeran a los matacetas que años después se convirtió en el monstruo de 1000 cabezas que hoy conocemos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y algo muy importante de entender que precisamente esa organización delictiva, asentada en Jalisco, gracias a la corrupción en el gobierno del gobernador Alfaro, pues tiene una gran y sólida raíz colombiana. Y eso es algo que también podemos poner aquí en el presente, en el contexto ya 2019, de que esos 20 kilos de cocaína, que en aquel tiempo valían un poco más de $1,500,000, era la deuda, como lo manejó un reportero en el grupo Reforma, que fue el único que dijo que había venido Ben Suchi a cobrar una deuda. Y eso ya no es suposición, eso ya no es una teoría, sino que ya se constata, ya con la investigación completa que se puede leer en el libro, que en efecto Ben Suchi regresó a hacer un cobro al grupo criminal que le hizo perder dinero en aquel tiempo, en 2005, y recuperar una deuda. Lástima que ya no, para su desfortuna, pues la configuración criminal había cambiado y terminó como terminó. Mago. Bueno, Emanuel, una pregunta.
bueno, tú también narras en tu libro que que Ben Suchi también se dedicaba pues a estar delinquiendo en la zona también de Polanco, ¿no? Secuestrándose a cierto sector de la comunidad israelí. Ellos también ya lo habían puesto aquí en evidencia, lo habían denunciado, ¿no? Es así, para que también se frenara esa ola de violencia Sí. ante eso. ¿Era por ahí el asunto? Según la primera información que se estaba manejando era que lo habían traído parte de la comunidad judía, porque recordemos que en aquellos años en la Ciudad de México, el Distrito Federal, estaba secuestros, el caso Wallace, etc. Y que lo habían traído para, según, ahí es donde nace este mito del que era un exagente del Mossad, etcétera, etcétera, lo cual es totalmente falso. Oye, perdón, Emanuel, ahí es donde nace el diablo. Ahí es donde nace el diablo también, claro que sí. ¿Verdad? Sí, Sí, justamente es ahí, ¿no? Lo que refieres en tu libro, así nació el diablo. Yo creo que son unas de las tantas formas que el diablo nace en el libro, pero para mí la forma en que nace el diablo es la corrupción que permite que un delincuente común, como lo fue el asesino de Ben Suchi, que era un narcomenudista que había caído a la cárcel y que después gracias a la corrupción en el sistema de justicia capitalino, fue liberado con el pago de 20,000 pesos, que fue una resortera para que lo mandaran a Jalisco y se entrenase para ser un sicario, ¿no? Un combatiente. Oye, Manuel, antes de que sigas adelante, déjame preguntarte, por supuesto, algo que es muy evidente. O sea, llega este señor Ben Suchi, se establece en México, pacta, como tú ya refieres, con con la Barbie, por ejemplo, y también pacta con Abigail González, el que sería el jefe posterior de los famosos Queenies, una de las agrupaciones criminales más importantes a nivel mundial, según la DEA, porque es la más rica, porque es la que permite, que tiene una estructura financiera para lavar dinero al cártel Jalisco Nueva Generación. Mi pregunta, Manuel, ¿qué le tuvo que ofrecer Ben Suchi, el israelita, que llega a México, a este señor Abigail, al Queenie? ¿Qué le tuvo que ofrecer cuando el Queenie tenía todo en el mundo? Claro, yo ¿Con creo qué que lo seduce? Pero no, yo no hablo de que también haya pactado con el Queenie. Yo con quien hablo es que quien pactó con el Queenie es Diego Pérez Genao, ¿sí? De las rondas campesinas, y que fue con quien pactó para que le mandase a los 3 primeros combatientes que formaron a los Matacetas y que eran los que precisamente estaban en aquel momento de la historia del narcotráfico en México peleando contra lo que era la organización de los Zetas. Entonces, Henao es el que le manda a los primeros Matacetas al Queenie y a Jalisco Nueva Generación. Exactamente. Antes de que se convirtieran en el cártel Jalisco Nueva Generación, eran los Matacetas. Claro. Ya esto gracias a esta conexión que había con Diego Pérez Genao y Abigail González Valencia. La cosa que aquí es muy interesante de entender es que a Ben Suchi lo aprenden en Venezuela después de un asesinato que se da dentro de un restaurante en Caraballeda, donde casualmente también estaba Ben Suchi negociando los 20 kilos de cocaína, ¿sí? Y que ahí sale herido y lo aprende Diego Pérez Genao. Entonces aquí el vínculo está entre Diego Pérez Genao, Ben Suchi, ¿sí? En su momento Ben Suchi, y que después, por eso digo que tiene profunda raíz colombiana todo este asunto, porque pues al final de cuentas cuando hacen la investigación a la policía colombiana y encuentran el automóvil Corsa, que es donde huyen los sicarios que dejaron muertos a personas en este restaurante, hallan el departamento donde estaba Ben Suchi con las mexicanas y hallan la cocaína. Esto es lo que la versión pública de la autoridad venezolana se puede consultar y es lo que los testimonios de las personas involucradas. Todo esto es consultable, es público. ¿Vas, Mago, o me voy como hilo de media? Rapidísimo, nada más. ¿Qué tanto? Y bueno, esta pregunta también va para ti, Jesús, y también para Emanuel. Bueno,
estos sicarios de élite o de, como Ben Suchi, ¿qué tanto? Porque se oye mucho que también ese tipo de mafias han capacitado de alguna manera a los chicos sicarios que ingresan a los cárteles. ¿Qué relación ustedes conocen que haya, que sea así? Porque también es mucho un mito, que decir a estos chicos, como el que tú narras aquí Así nació el diablo, del Maguicho, son reclutados y capacitados por esos grupos de élite como el Mossad. Sí, Que pero ustedes... yo creo que eso, perdón, si me adelanto, yo creo Adelante, que adelante. eso Sí, tiene que ver mucho con esa narrativa que ha, pues la narrativa que nos han mandado desde Estados Unidos, la cual nos habla de la DEA buena y los narcos mexicanos malos, ¿no? O sea, es como esa parte escandalosa que atrae mucho a las personas, pero que en realidad, como ya vimos, no es un agente del Mossad. Mejor prefirieron dar a conocer una noticia falsa que dar a conocer que en efecto la Agencia Federal de Investigación estaba protegiendo a ese criminal israelita prófugo de la justicia israelí y quien había sido detenido con cargos de narcotráfico en Venezuela. Entonces es la manipulación de la información por parte de las autoridades y que saben, a final de cuentas es una prueba más de que saben, ¿no? De cómo se mueve de esas mafias, porque pues también son parte de esas mafias. Entonces, es ahí lo que yo opino al respecto. Oye, Manuel, déjame regresar a final de cuentas, ¿no? Porque me interesa mucho el contexto que se vivía en México cuando justamente estamos hablando de la presencia de estos grupos israelita. Te quiero preguntar así muy concretamente, la presencia de los grupos israelitas en México para traficar drogas, ¿es únicamente para eso, para traficar drogas o para generar otro tipo de acciones? Mira, yo no sé de grupos, ¿sí? Yo no sé de grupos porque aquí yo únicamente lo que vi fue a un tipo que venía huyendo, a un israelita que más allá de lo que pintaba la narrativa esa gente del Mossad, era un israelita escurridizo que le dieron permiso de salir un día en la cárcel de Ramla en Israel y se dio a la fuga. Pasó por Argentina, terminó en México, donde creó esta red de criminales. No sé si ya venía recomendado, lo único que te puedo decir es que una persona que lo conoció en las épocas que eran delincuentes juveniles en el barrio de Shnat Hatikva, en Israel, me contaba que Bensuchi desde que era joven, desde muy niño, ya él entrenaba Muay Thai, pero no de una forma disciplinada como el tipo que yo entrevisté, que actualmente vive en Nueva York, y que él me decía, o sea, yo salí gracias al Muay Thai. Eh, pero Bensuchi ya desde niño traía una navaja, me decía una navaja industrial, entonces ya era un cúter, ¿no? Entonces era una persona que se le vinculó con Sevel Rosenstein, uno de los criminales mafiosos israelitas pues más tristemente célebres, ¿no? Por todos los atentados que se hicieron. Ahí no se mataban a balazos como me explicaba Danny de Israeli en el libro, sino que se ponen bombas. Entonces, yo creo que Bensuchi, más allá de esa narrativa, Bensuchi era un criminal que se dio a la fuga, aprovechó México por precisamente lo que decimos, los altos niveles de corrupción que le permitieron quedar hasta que hartó a las autoridades gracias a la queja de Israel que lo necesitaban ya de vuelta. Y así fue como se terminó la carrera de este criminal. Te pregunto, mi querido Emanuel, ¿consideras que después de ese evento en el que interviene Ben Suchi y que se establece pues un grupo a final de cuentas israelita en México, que ha habido nuevos grupos que han estado llegando a México para participar de las actividades delictivas? No sé, no tengo yo conocimiento de que hayan llegado más grupos de Israel a operar al respecto. Lo que sí tengo conocimiento es que han llegado colombianos, es que han llegado venezolanos, es que han llegado salvadoreños y que muchos de ellos
no es precisamente que vengan como las personas que vienen a entrenar o algo así, sino que son personas que vienen huyendo de la violencia, son personas casadas que fueron parte de un tipo de organización armada por el contexto sociocultural de los países de donde vienen huyendo, y que al ver la necesidad tan grande entran a los grupos armados e instruyen y pues son parte ya de pues este hecatombe. Perfecto. Mago, ¿preguntas algo o me voy? Pues es que es bien importante saber cómo es nada más una muestra de lo que nos hace ver a nivel sudamericano, ¿no? O sea, más bien Sí, hago un comentario, pregunta, o sea, que nos hace Sí. ver que hay esas relaciones binacionales, que no, y no nada más es de hablada, nada, es una investigación, y pues que ahí está, ¿no? Que ahí está esa conexión Venezuela. Yo le quiero hacer una pregunta a Emanuel antes de que terminemos esta primera parte, porque quiero preguntarle otras cosas que me interesan mucho también de él en lo particular. Nada más preguntarle a Emanuel si este caso de Ben Suchi, ¿crees que se ha aislado su presencia o crees que haya otros actores justos en este momento que podrían estar actuando y que estén empujando el índice de violencia al alza en México, no, Emanuel? claro que sí. No precisamente que vengan de Israel, pero sí, como decía, que vienen de Colombia o que vienen de Venezuela o que vienen de América con crisis de violencia severas. Y yo creo que sí están llegando y que, como decía, están siendo parte del crimen organizado, porque es entender que esas personas vienen de un contexto sociocultural violento y que al salir o al huir de esa violencia y ven los grupos armados en México saben exactamente lo que hacen, saben el tipo de persona que viene huyendo de la violencia. Es por eso la crisis humanitaria tan severa que estamos viviendo a nivel Sí. regional. Y pues nada más yo creo que esa expansión es directamente proporcional a los niveles de violencia que no son combatidos de forma multidisciplinaria ni contundente. No hay acciones sólidas para fortalecer las instituciones ni los mecanismos para pacificar y brindar justicia a esas regiones de nuestra América Latina y de México que están forzando a las personas a migrar, que están forzando a que se incrementen las economías criminales y se cree toda esta crisis de derechos humanos que actualmente estamos viviendo. Sí, gracias. Nada más decirle también a la audiencia para que tenga el contexto justamente de nuestro querido invitado esta tarde, Emanuel Gallardo. Emanuel Gallardo escribió un gran libro, se lo recomiendo. Se llama Así nació el diablo, que es una historia de cómo surge justamente algunos grupos criminales en México. Y por eso, por escribir ese texto que nos está mostrando aquí Margarita, que se llama Así nació el diablo, bajo el sello de Grijalbo, por supuesto, por esa razón, Emanuel tuvo que salir del país. Comenzó a ser amenazado, pero mejor prefiero que, Emanuel, ¿por qué no nos cuentas por qué tuviste que volverte un periodista exiliado en alguna parte del mundo donde hoy estás? ¿Por qué tuviste que salir del país luego de haber publicado un gran trabajo como del que referimos de Así nació el diablo? Yo publiqué ese libro ya estando ya en el exilio. Yo ese libro lo publiqué ya estando acá, yo lo escribí durante la pandemia. Yo tuve que salir de México en 2019 precisamente por estas amenazas que mencionas y porque en México no existen garantías para el libre ejercicio periodístico. En México, la crisis de violencia que vive el gremio es severa y no existen hasta el momento ningún tipo de visos que nos digan que ya esto puede cambiar. En México por eso está padeciendo tanta desinformación. Los compañeros que viven en el interior del país, como tú, Jesús, como otros compañeros, que no digo sus nombres, pero que viven en el interior del país y que son en los estados del norte, en Michoacán, en Guerrero, que son unos verdaderos guerreros, que son unos verdaderos chingones, que están al pie del cañón, pero que desgraciadamente pues viven esta violencia exacerbada por la falta de garantías que otorga el Estado mexicano a los que nos dedicamos a esto.
¿A ti, Emanuel, te ayudó el mecanismo de protección a salir del país? No, yo no me acerqué al mecanismo de protección. Yo tuve una experiencia muy cercana cuando yo trabajé, ¿te acuerdas la masacre de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán? Entonces yo tuve la oportunidad de seguir por varios meses a uno de los sobrevivientes, alias Alejandro. Eh, yo lo acompañé y pude constatar que las carencias que en ese momento tanto la Comisión de Atención a Víctimas, así como mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos tenían o tienen, ¿no? Entonces, pues yo pude entrar a un refugio del mecanismo sin que nadie me lo impidiera. Yo pude estar ahí, ver cómo vivían los que están dentro del mecanismo, porque prácticamente era un edificio que era para puras personas que estaban en él, sin vigilancia, tenía un botón de pánico este muchacho que no funcionaba. O sea, es darte cuenta que esas garantías que según en el discurso existe una protección para los periodistas, pero que la realidad no es esa. Creo que yo no tengo que hablarte al respecto, creo que tú bien lo sabes, tú eres una prueba viviente de esto y desgraciadamente pues es algo que continúa y que afecta demasiado más ahora en la actualidad que vivimos en nuestro país. Hoy tú, Emanuel, te encuentras a miles de kilómetros de distancia de tu tierra. ¿Regresarías a México en estos momentos? No, no, Definitivamente no. no, ¿Por qué, Emanuel? porque en México no existen las condiciones, porque México no ha ofrecido, no le ofrece a sus ciudadanos, el Estado mexicano no ha sabido, esta administración, las pasadas administraciones, el Estado mexicano por más de 80 años no ha sabido ofrecerle a sus ciudadanos seguridad, igualdad, equidad, pero principios básicos, ¿no? El respeto de la vida. Entonces, el pensar que la corrupción institucional es una de las grandes causas que provoca que las personas sean asesinadas porque se puede. En México se asesina porque se puede. Y las Exactamente. cada vez son más salvajes. En México no hay contrapesos. En México no tenemos, en México desgraciadamente los artistas populares de hoy en día que ocupan las plataformas de streaming están haciendo apología de la violencia absoluta y no hay un contrapeso, no hay, o sea, yo aquí, como, yo estoy escribiendo ahora otra parte, Sí. que sería parte de este libro. Entonces, para poder hablar de eso, he estado escuchando muchísimo sobre el tema. Fui a un concierto de estos artistas, no voy a mencionar su nombre, no vale la pena. Pero pude darme cuenta de cómo familias con niños pequeños están cantando literalmente a criminales que son capaces de arrancar la piel del rostro a un ser humano. Y sus hijos están así, y el artista de moda que está normalizando esta violencia exacerbada, en donde, como dice la doctora Reguillo, donde matar no es suficiente, pues es algo ya que se normaliza, que se escucha en canciones, que se premia de forma internacional, que se les pide que lleguen y que vayan y que canten sobre cocaína rosada. Digo, no hay un contrapeso, entonces, ¿cómo vamos a poder salir de un atolladero tan difícil cuando no existe nada que comporta toda la idea romántica de lo que es la tragedia humanitaria, que significa la violencia ejercida por el crimen organizado? Oigan, chicos, yo les quiero preguntar dos cosas, porque quiero, les hago este comentario también y para que comprenda también la audiencia y se sensibilice. Yo creo que son de los, tanto Emanuel como Jesús, son de los colegas cercanos a mí, que yo sé que se pierde también la libertad de salir a la calle así, ¿no? Ellos lo saben y lo viven, y eso de haber perdido la libertad de vivir en su país, de estar a gusto, pues no se lo deseo a nadie, pero de todos modos así viven y así ejercen. Oigan, colegas,
Yo les pregunto esto, ahorita hay un tema interesante sobre lo que ha pasado a Anabel, esta postura de Anabel Hernández, que sacó este reportaje, ¿no? Que ha sacudido a la 4T, ¿no? Porque pues hay esa investigación, no hubo esa investigación de la DEA, y que se haya cerrado uno, pero hay algo que está pasando a nivel mediático y se me hace, híjole, lo que se opina. Fíjense, a ver, yo quiero decirles, realmente a partir de lo que pasa con Anabel Hernández y que hay toda esta campaña de desinformación de su trabajo y de poner en duda su ejercicio periodístico, bueno, cómo ejerce el periodista, cómo ejerce el periodismo, más no, y se tapa lo que está de fondo, ¿no? Yo le pregunto, ¿realmente lo que hace una figura de ese tamaño está poniendo el riesgo, la credibilidad del periodismo? Porque ya lo están poniendo de esa manera. ¿Ustedes qué opinan? Porque ustedes están arriesgando la vida por revelarnos esto. Adelante, Manuel. Pues yo creo que una cosa puede ser el prestigio y otra cosa es hacer periodismo y tener las pruebas que te digan esto sustenta lo que yo estoy diciendo. Y si uno no cuenta con las pruebas, entonces estás haciendo una hipótesis que no es probada. Yo creo que también es por eso que, al menos a mí, como puedes tú abrir el libro y lo ojeas, es lo que yo creo, esto es desde mi punto de vista humilde, personal, ¿sí? Yo no soy nadie, yo soy simplemente una persona que se dedica a hacer esto de una forma honesta. Yo trato de tener mis fuentes, yo trato de documentar todo, porque precisamente si algo sucede, pues ahí tú tienes cómo respaldarte y no tiene, y yo creo que esa es la herramienta que todo periodista cuenta para cuando hace un desmentido. Yo creo que éticamente nosotros tenemos la responsabilidad muy grande ante una sociedad muy necesitada de información y darle una información con fuentes claras, con fuentes verificadas. Y porque si no sería un maestro. Bueno, pues yo ya nada más quiero preguntarle a Emanuel, para terminar esta entrevista, una última pregunta, mi querido Emanuel. ¿Cómo va tu libro Así nació el diablo? Con mucha entrevista, con mucha transcripción, y hasta este momento esta otra parte está llena de mucha humanidad, ¿no? De escuchar una historia humana que hasta este momento me vuela, porque no es Netflix, no es las historias así. Detrás de eso hay o sea, los que vivimos en el privilegio, ¿sí? Eso es lo que yo creo. De alguna de otra forma tenemos un techo, de alguna de otra forma tenemos que comer, de alguna forma, o sea, vivimos en un chingado privilegio, pero hay personas que no lo tienen. Y entender esas historias creo que es fundamental, como decía el maestro Ramón Lobo, para podernos entender. Mi querido Emanuel, ¿estás trabajando en un nuevo tema? No te pido que no lo develes, porque no se trata de eso. ¿Estás trabajando en un nuevo tema, en un nuevo libro? Sí. ¿Cómo para cuándo? Pues yo espero que, si todo sale bien, yo espero tener ya el texto listo en lo que resta del año. ¿Sobre la misma temática? Si leen es la continuación prácticamente de la persona que, gracias a esta persona, yo tuve la oportunidad de ver de cerca el crimen organizado en México, que me llevó prácticamente con él a las entrañas de uno de los lugares pues donde el crimen organizado se puede sentir en los huesos, que son las vecindades en el barrio de Tepito, en el 21 de Jesús Carranza, etcétera. Entonces esta continuación es la historia de este muchacho, y
nada más así es rápido, es pues prácticamente como dos personas, dos muchachos, dos chilangos, terminaron siendo uno de los mayores distribuidores de una sustancia en el Valle de Las Vegas. Entonces, es algo que va más allá y que se puede comprobar que no es México. Hay una relación estrecha con Estados Unidos. Emanuel, pues agradecerte nada más el que haya estado esta tarde noche aquí con nosotros platicando de estos temas tan escabrosos. Sé que a veces hurgarle pues duele y sé que a lo mejor te hemos removido muchas cosas, pero tú también, créeme, y estoy seguro que la audiencia nos lo avala, que también tú nos has removido muchas cosas con esas historias. Te agradezco muchísimo, mi querido Emanuel, y agradecer también a Mago. Un último mensaje, querido Emanuel. Pues muchas gracias Margarita, muchas gracias Jesús por el espacio, por permitirme hablar de este tema. Mis mejores deseos a todas las personas que están también fuera, que tuvieron que salir. Y pues nada, gracias a la audiencia por la atención a esto. Síganme ahí en Twitter, @ManuGallardo77, echen un ojo al libro, porque creo que es una lectura necesaria. Muchísimas gracias. Gracias, Mago. Oye, Manuel, pues yo sí recomiendo muchísimo el libro de Manuel Gallardo, y además es una historia chilanga, y es una historia que toca las fibras. Yo creo que todas las madres de familia, los maestros lo deben leer, porque es una historia de lo que están cayendo nuestros jóvenes. Además, déjame decirlo, Mago, y lo digo con mucho respeto también, Emanuel, la verdad es que la lectura del libro Así nació el diablo de Manuel Gallardo se va muy fluidita, ¿eh? Se va muy fluidita y yo estoy seguro que la gente en una sentadita en 3 días, te lo avientas en 3 días, en 3 noches, antes de dormir, te lo avientas fluiditamente, no te desvelas, te va a causar muchas pesadillas, por supuesto, pero a final de cuentas creo que es muy emotivo, muy emocionante. No sé, y lo digo de esa forma y lo digo con mucho respeto. Creo que los chilangos tienen su forma muy particular de contar las historias. Y en ese caso, Emanuel, digo, sí estás de acuerdo conmigo, Mago. Que Emanuel, Totalmente, porque se siente lo chilango. Yo que soy chilanga, sí, se siente ahí que, o sea, que yo creo que Emanuel y tú hacen el periodismo desde adentro, donde se siente que está en el lugar, sentimos los aromas, o sea, como un sí, tipo Juan Rulfo, lo que están, el sabor que tienen en la boca, o lo que están respirando. O sea, exactamente. pero Yo, además Emanuel es tan genial que le estoy echando aquí piropos, pero es la neta, porque hasta se puede ver lo que piensa, o sea, se mete en sus pensamientos, ¿no? Entonces no, es genial, sí, Emanuel, es la verdad, ¿eh? Muchas Adelante. gracias. y no es porque sea compa. No, aparte. Comentarios, pero miren, déjenme les digo algo a mí. Yo soy orgullosamente egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, ¿sí? Y a mí me enseñaron a que se puede hacer periodismo, ¿sí? Y que también puedes hacer una historia bien contada. Exacto. Entonces, es un libro que se hizo con mucho rigor, pero también con mucho corazón, con mucho sentimiento, porque yo estuve ahí, porque lo vi, porque lo leí, y yo creo que eso es el sentido de poder escribir algo que le transmita al lector y que lo lleve a ese lugar y que pueda verlo, por más sordo que sea. Personas me han dicho, amigos míos me han dicho, yo no pude, gracias, no. Personas me han dejado de hablar, me han dicho que no, les altero la vibra. Lo entiendo, está bien, pero yo sí pediría una oportunidad de la lectura, que me lean y que lo juzguen ustedes. Muchas No, gracias. sí, y además 100% recomendable, ¿eh? Yo lo leí y la verdad le digo, es que yo me lo eché, y discúlpame, yo me lo eché en 3 noches y así sentadito, leyendo, no le dedico a usted más de 2 horas de lectura, mire, se lo acaba en un santiamén. Muchas No, gracias. Mago, no, y también déjenme decirles que hay que promover la compra de libros que no sean piratas. Por ahí vamos a estar, voy a subir por ahí un trabajo en Sensontle 400, porque Manuel, si sabes que también estamos estrenando sitio, te Sí, sí, sí. invitamos a leer ahí, ¿no? Ya textos de largo aliento, ya sabes, con todo lo que es el periodismo que hace Jesús Lemus, ¿no? De esa calidad. Sí, por supuesto, y sí, a esa banda, pues mira, yo entiendo que luego sí está cañón el agarrar pues feria, ¿no? Para comprarse un libro. Uh -huh.
pero a mí me echarían la mano si lo compran derecho. Ya si no les alcanza, pues ni pedo, cómprenselo pirata, no hay falla. Sale, ya va, que se haga. Bueno, pues muchas gracias, gracias Emanuel, gracias Mago, gracias a usted también que tuvo esta tarde, o esta mañana, o esta noche, no sé a qué hora nos quiera ver, pero estuvo aquí con nosotros platicando con un gran periodista. Lamentablemente hoy se encuentra en el exilio, pero esperemos que un día mejoren las circunstancias para que regrese y nos siga deleitando con estas letras tan amables, pero tan violentas a veces que nos escribe. Gracias, buenas noches, estamos pendientes. Abrazos, Margarita, muchas gracias. Hasta luego, gracias.